Imagen presenta Industria Activa con Salvador y Casbalceta. Comenzamos. Muy buenos días, querido auditorio. Bienvenidos a nuestro programa Industria Activa este abril 10 del 2021. Ricardo, ¿me escuchas por allá? Bueno, parece que tenemos aquí problemas con la comunicación con Ricardo. Pues vamos a hablar el día de hoy. Nuestro tema es cómo asegurar su calidad y reducir sus costos por no conformidad con un elemento que se le llama coloquialmente un punta de prueba, que durante el programa pues, estaremos detallando este procedimiento, este proceso. Y para esto tenemos a nuestro invitado, el flamante director regional de México, un buen amigo también desde hace algo de tiempo, ingeniero Luis Fernando Chávez Áviles, flamante director regional de México, Bloom Novotes. ¿Cómo estás, mi estimado Luis? Salvador, buenos días, muchas gracias por este espacio aquí en tu programa y a todo el equipo de producción alrededor del mismo. Pues estoy muy bien el día de hoy, gracias por preguntar. Tenía buen rato, como mencionas, que nos conocemos y creo que también mucho tiempo que no compartíamos una mesa y creo que por primera vez una cabina de radio para platicar de estos temas industriales. Pues sí, Richard, nada más hay que tener cuidado, lo que vamos a decir, porque así nos escucha bastante gente. Pero bueno, Ricardo, ¿ya estás en línea? Ahora sí, aquí estamos. Buenos días a ambos y al auditorio. Muchos saludos. Igualmente, Ricardo, gracias. Pues bueno, entrando un poquito ya en materia, Luis, antes me gustan estas preguntas: ¿cómo viviste el 2020 y qué esperas para el 2021? ¿Qué estrategias contemplas para lo que viene? Bueno, 2020 fue definitivamente disruptivo, como todos ya lo vivimos. Creo que nos frenó de golpe en muchos de los planes que teníamos y prospectaciones, pero creo que al mismo tiempo fue un punto importante para poder reestructurar y enfocar la parte importante de nuestros negocios hacia el futuro. 2021 pues sin duda pinta como un año con sus respectivas complicaciones, lo sucedido en el 2020, pero vemos poco a poco a lo largo de este año que van incrementándose las actividades comerciales, de solicitudes de cotización y de proyectos hacia adelante con los cambios industriales de la movilidad principalmente, que es el sector automotriz y el aeroespacial también. Entonces nosotros vemos para el segundo semestre de 2020 esta actividad seguirá tendencia hacia subir. Por supuesto, pues dependemos también de las actividades de vacunación propiamente y de control de la propagación, ¿verdad?, del virus. Yo creo que todos a este momento ya tenemos una experiencia tratando de manejar estas situaciones y hacia adelante podemos continuar y debemos continuar con las actividades de la economía en nuestros diferentes ámbitos. ¿Cómo ves el segundo semestre? Ya prácticamente lo estamos terminando. ¿Cómo ves el segundo semestre? Con mayor actividad, como te decía, Salvador. Por ahí tenemos algunos proyectos con clientes que pues, nos están definitivamente confirmando su intención de inicio de actividades o de lanzamiento de estos proyectos para el segundo semestre, por lo que vemos que va a haber una cantidad importante de repunte en las actividades comerciales en diferentes sectores. Muy bien, Richard, ¿quieres comentar algo? No, sí, reforzando lo que dice el ingeniero, definitivamente, de hecho, por ejemplo, el estado de Querétaro se está guardando precisamente durante todo este mes de abril, buscando el semáforo naranja, buscando que terminar el primer semestre e iniciar el segundo semestre con todas las actividades
abiertas, disponibles, ¿no? Entonces, concuerdo con lo que dice el ingeniero. Muy bien, gracias Richard por tus comentarios y tu participación. Luis, pues vamos entrando en materia. Platícanos un poquito de primero, ¿qué es Bloom Novotest? Bueno, Bloom Novotest es una compañía de origen alemán. El headquarter o casa matriz está en una ciudad que se llama Ravensburg. Seguramente ustedes los ubican por los rompecabezas, seguramente uno de ellos, ¿no? Bueno, pues está en esa ciudad. Es una compañía eh, enfocada concretamente en todo lo que es metrología en sus diferentes etapas. Ya hablaremos de ello más adelante. Es una compañía familiar de segunda generación. Hoy día está dirigida por el hijo, que es Alexander Bloom. Y bueno, fue constituida ya en 1968 por el padre, por Gunther Bloom. Y sus primeros actividades comerciales fueron en la parte de las máquinas herramientas, en la automatización y en la ingeniería de las máquinas herramientas. De hecho, él por ahí diseñó uno de los cambiadores famosos que existen hoy en algunas de las máquinas asiáticas, de esos de alta velocidad. En los 80s entraron prácticamente ya en lo que es la producción de equipos de metrología, y en el 82 comenzaron a hacer sus primeras puntas de pruebas, que son los que estabas tú comentando en un principio. Así también hicieron su primera máquina de medición post-process, que son máquinas de medición después de los mecanizados, en el 85. En el 87 hicieron el primer desarrollo de sistemas láser para hacer medición de herramienta. Propiamente era rotura de herramienta, no era medición, era rotura de herramienta dentro de las máquinas de CNC. En el 94 adquirieron a otra compañía que hace cuestiones de pruebas de componentes preensamblados, que se llama Novotest. De ahí el nombre de la compañía completo es Bloom Novotest. Posteriormente hicieron ya la expansión global hacia América principalmente, y también dentro del mismo Europa en el 87, a partir del 97, perdón, abrieron la subsidiaria en los Estados Unidos, que de hecho es de donde depende nuestra operación mexicana. Está en la ciudad de Erlanger, ahí a un ladito de Cincinnati. Hacia el norte está Cincinnati, luego está el río, y del otro lado está Erlanger, donde está nuestra oficina en Estados Unidos. Y bueno, después vino otra apertura, las de Italia, Francia, Japón, Inglaterra, entre otras. En el 2001, propiamente, fue cuando Alexander Bloom tomó ya las riendas de manera directa en la compañía. Y a partir de ahí, con la visión que él le ha imprimido a la compañía, pues se ha pues globalizado todavía más y desarrollado una cantidad importante de productos para la industria. Entre su visión, por supuesto, fue abrir los mercados de Asia, y por ello también abrieron operaciones en China, en Taiwán, en Singapur, Corea. Continuaron también con otras actividades en mercados emergentes allá en los 2007, como por ejemplo fue República. Iniciaron también actividades en India, en Brasil, Tailandia, y dentro de los otros desarrollos que han ido haciendo, pues son la mejora de las segundas, terceras generaciones de los sistemas de medición con puntas, como mencionabas, o sistemas láser, y luego introdujeron inclusive algunas tecnologías también disruptivas para su momento. En el 2013 comenzaron con equipos que pueden medir la rugosidad dentro de las máquinas de control numérico, lo cual pues hace definitivamente una diferencia importante cuando necesitas controlar este tipo de características. Y bueno, 2016 se abrió la subsidiaria rusa, y 2017 cumplió 50 años la compañía. Eso fue un año muy importante para nosotros, claro, por el 50 aniversario, pero también por la constitución de la subsidiaria española y la apertura de la oficina aquí en México, concretamente en la ciudad de Querétaro, donde estamos localizados a hoy día. Así, a grosso modo, eso es Bloom. Por supuesto, podemos resumirlo en algunas pocas líneas, como el año de fundación en el 68,
con ventas de más de 80 millones de euros, una cantidad de empleados poco más de 550, 2 plantas de manufactura, esto es importante, las 2 están en Alemania, centralizada y controlada el tema de calidad, 3 divisiones de negocios, 18 subsidiarias y más de 25 integradores de sistemas a nivel mundial. Luis, perdón que te interrumpa un poquito, háblanos un poquito más de México. Fue fundada la subsidiaria en 2017, se encuentra en la ciudad de Querétaro. ¿Cuál es su capacidad? ¿En qué consiste? ¿Cómo trabajan con el grupo? Muy bien, es una gran pregunta. Finalmente estamos en los primeros años de vida de nuestra organización aquí en México y esto nos lleva de la mano con las actividades de los Estados Unidos, como mencionaba en un principio. Esta oficina de México se apoya 100% en la estructura que tiene Estados Unidos. Y aquí en México tenemos, por supuesto, la oficina aquí en Querétaro y también tenemos actividades de carácter técnico. Lo que me refiero es que hemos incorporado un equipo de ingenieros que nos ayudan a hacer las integraciones, las instalaciones de estos equipos en los clientes mexicanos, por supuesto, que finalmente es la razón de nuestra existencia. Las actividades comerciales, pues las coordina tu servidor y las partes técnicas e instalación las coordina otro de mis colegas, a quien le mando un saludo esta mañana, ojalá nos esté escuchando, a Geset Díaz. Muy bien. Y entonces trabajan con la división de Estados Unidos, perteneciendo al grupo Bloom. Sí, finalmente nosotros somos parte del grupo, ¿verdad? Somos una subsidiaria directa de Bloom GmbH. ¿Cómo trabajaba antes de 2017? Fíjate que había presencia no física. Realmente a México llegaban una serie de equipos de cualquier latitud, desde Europa o Asia, Norteamérica mismo, ya con los sistemas integrados en las máquinas directamente a los clientes y en realidad pues se tenía poca presencia y poco soporte por parte de estos usuarios. Esto motivó definitivamente a la compañía a buscar una presencia física que pudiera respaldar a estos clientes que estaban adquiriendo equipos y que no contaban con ese soporte. Ese fue el motivo por el cual en el 2017 me invitaron un viejo amigo de otra compañía, fuimos colegas también, me invitó a participar aquí en Bloom y tras varios meses, debo decir, de revisar de qué se trataba, finalmente para mí también era un campo nuevo, pues decidimos, ¿verdad?, colaborar juntos en esta nueva aventura, ya porque sabes. Tú vienes de la división de herramientas de corte. Sí, por muchos años estuve trabajando en herramientas de corte, de hecho fue ahí donde nos conocimos en los inicios de nuestra carrera, así fue. Sí, un accidente de la vida, Salvador, nos llevó ahí a trabajar juntos, un gran accidente, por cierto. No, sin duda, tu empresa toma las mismas medidas de varias empresas de origen europeo, principalmente, donde damos una señal de confianza como Heller, de establecernos en México para dar esa confianza al mercado y sobre todo incrementar el mercado, ¿no? Para dar esa confianza, tener gente, personal, tanto local, mexicano, pero con el soporte del grupo. Es una de las medidas que pues, toman la mayoría de las plantas. Como veréis, nos quedan 30 segundos para regresar al siguiente bloque. Pues, ¿qué te parece si vamos a empezar a hablar o nos platiques más bien sobre cuáles son las divisiones del grupo, en qué se enfocan, cuáles son sus perfiles, para irnos adentrando al tema y seguimos conociendo a la empresa Bloom Novotest, también empresa familiar, y seguimos conociendo. Perfecto. Muy bien. Y Richard, no sé si sigas por ahí todavía. Parece que ya se fue a corte Ricardo Pérez Berti, pero regresamos aquí al siguiente bloque. En un momento regresamos a Industria Activa.
Continuamos en Industria Activa. Querido auditorio, estamos de regreso en nuestro programa del día de hoy, cómo asegurar su calidad y reducir sus costos por no conformidad, usando punta de prueba. Ricardo, ¿ya regresaste? Aquí estamos de regreso, amigo. Perdón. Muy bien. ¿Algo que quieres comentar? Me perdí la parte de la comunicación. Ahorita ya que empiezo a escuchar de nueva cuenta a Luis Fernando, participo. Muy bien. Pues regresamos con nuestro flamante director de Bloom Novotest, Luis Fernando Chávez Áviles. Luis, antes de irnos al corte, platicábamos vamos a platicar sobre cuáles son las divisiones de negocios de la compañía. Pero yo tengo una duda antes de ¿cuántos empleados consta Bloom Test actualmente? Tanto global como aquí en México. Bueno, de forma global somos cerca de los 600 empleados. Y aquí en México directos somos 2 personas y un grupo de otros 3 integradores. Muy bien, excelente. Bueno, y platícanos ahora sí sobre las divisiones de negocios con las que consta o tiene Bloom Novotest. Claro, antes de comenzar con ello, rápidamente te quiero dar un dato acerca de este asunto de los empleos en la compañía y retomando el tema que mencionabas tú de la confianza, un dato interesante es que nuestra plantilla de empleados tiene un crecimiento de aproximadamente 20% anual a nivel mundial. Claro, con excepción del 2009 y 2020, ¿verdad? Años por de las crisis. razones que ya sabemos de crisis. Pero en general, pues esto quiere decir que Bloom tiene unas condiciones pues modernas de trabajo, pero sobre todo un sector industrial probado y con alto potencial de crecimiento. Entonces, pues para dar paso a la pregunta de las divisiones de negocios, pues en realidad son 3. Y como mencioné en un principio, todas ellas están relacionadas con la metrología en sus diferentes etapas de los procesos productivos. Estas 3 divisiones se llaman componentes de medición, es la primera, máquinas de medición y la tercera es bancos de prueba, que es propiamente Novotest. ¿Y las 3 las manejan aquí en México también? Sí, como grupo, pues manejamos la representación de las 3 compañías, por supuesto, cuando hay algún proyecto de algún cliente que requiere de una o de otra, o incluso de la combinación de las 3, con mucho gusto lo podemos llevar a cabo. La principal actividad está centrada en la división de componentes, que es la que tiene la parte de medición dentro de la máquina, lo que conocemos como in-process, eso es lo que hace esa división. La segunda división, que es la de máquinas, podríamos decir que son mediciones fuera de las máquinas de control numérico, a un lado de ellas, lo que se denomina en la industria como un post-process. Y bueno, la tercera, la de Novotest, también se puede catalogar como post-process, y está más orientado en lo que son las líneas de ensamble y también en los laboratorios de pruebas y desarrollos de nuevos productos. Luis, ¿cuál es tu principal mercado? Hablando de esas 3 divisiones. Bueno, aquí en México estamos muy enfocados en la parte automotriz y aeroespacial. Sin embargo, yo te podría decir que en el año y medio anterior también hemos estado ya muy activos con la parte de moldes y de troqueles. En realidad tenemos actividades también en otros sectores, tales como máquinas de construcción, en el sector médico, en la fabricación de herramientas inclusive, y bueno, la cadena de suministros de cada uno de estos diferentes sectores industriales. Ahora, por lo que estás platicando sobre las divisiones, pues tus clientes son el usuario final, me refiero a los OEMs o los Tier 1, Tier 2, Tier 3, pero también a aquellos proveedores de maquinaria, ¿no? Que muchas veces proveen una llave en mano, una ingeniería, un paquete completo, donde ustedes se involucran para que sean parte de esa solución. Sin duda, Salvador, y seguro estoy que estás tú en conocimiento de un proyecto que se realizó en los Estados Unidos, en
en conjunto con tu compañía Heller Estados Unidos, justamente de esa forma, un proyecto donde tu cliente solicitó un llave en mano y finalmente se hizo integración de la máquina y por supuesto equipo de Bloom para poder hacer la inspección dentro de la misma de estos componentes que ese cliente del sector automotriz fabrica. Así es. Richard, ¿quieres comentar algo? Sí, Luis, ¿cuál es la tendencia o actualmente qué es lo que tiene más predomina? ¿Los in-process o los equipos que están por fuera? ¿Cuál es la tendencia? Bueno, la realidad hoy por hoy es post-process. Sin embargo, la tendencia que estamos nosotros mirando desde hace algunos años en otras latitudes es in-process. Okay. Porque puedes reducir scraps antes de, ¿cierto? Sí, definitivamente, cuando nos ponemos a revisar el tema de los costos, de los retrabajos o de deshacernos de esas piezas no conformes, pues resulta en una cantidad más importante estar haciendo esas correcciones que prevenirlo. Y la prevención viene en el lean process. Así es. ¿Algo más, Richard? Por último, Luis, ¿este in-process requiere de alguna modificación de los equipos para que se adapten o es fácil implementar tus productos? Mira, definitivamente depende más del tipo de control que la máquina tenga, del control de CNC. Como buena compañía global, hemos hecho muchos desarrollos con los principales fabricantes de controles, entiéndase Siemens, que usa mucho Heller, el Heidenhain también, pero también en otro tipo de controles, principalmente en América, pues ustedes saben que Fanuc es uno de los dominantes. Claro. Igualmente hay otros propios, controles propios de algunos fabricantes donde también es posible hacer la integración. Modificaciones son menores, depende de la complejidad y del tipo de equipo que deseamos integrar en el in-process. Esto tiene que ver más con un tema de si voy a colectar datos digitales, es decir, unos o ceros, o si voy a colectar datos de manera continua, por ejemplo, escaneos. Muy bien. ¿Algo más, Richard? No, está bien, amigo. Muy bien. Luis, ¿podemos seguir platicando sobre las divisiones? ¿Puedes dar un poquito más de detalles de cada una de ellas? Sí, claro que sí. Mira, de las divisiones propiamente te puedo decir que la compañía Novotest, concretamente, pues se encarga de hacer bancos de pruebas de componentes ensamblados. Y con esto quiero decir, una transmisión, imagínate una transmisión de un tractocamión, de esos ETNs bonitos que por aquí tenemos en México, pues son principalmente de fabricación de Mercedes. Y todas las transmisiones de esta característica, inclusive de tractocamiones también, son probadas ya de manera funcional con bancos nuestros. En este tipo de transmisiones recolectamos cerca de 140, 160 características diferentes del funcionamiento de esa transmisión, desde cómo engrana la primera velocidad hasta la decimosexta que tienen o incluso algunas pocas más, el torque de entrada, torque de salida, temperatura, en fin, hay una cantidad impresionante. Muchísimos parámetros que se deben tomar en cuenta para diseñar este banco de pruebas. Es correcto, pues imagínate que es un banco que inclusive tiene los servidores de colección de datos en la parte superior, en una longitud de 5 o 6 metros de estos equipos. También los hacemos concretamente para semiejes, por ejemplo, de transmisión de potencia en nuestros vehículos, ¿verdad? Aquí en Celaya hay varios de esos instalados de nuestra compañía. Sí, es correcto. También hay equipos hidráulicos para verificar fugas o presiones en componentes que así lo requieren, por ejemplo, sistemas de frenos. Y bueno, también algunos otros equipos especiales que se han elaborado. Todo esto, pues no nada más implica el hardware, también implica el software, porque una cosa es tener los sensores y otra cosa es obtener los datos, procesarlos y después generar una base de datos que te pueda ayudar a hacer análisis más complejos. Eso también lo puede hacer la compañía en la división esta de Novotest. Pasando a la división de máquinas de medición,
pues estas, como mencionábamos, son en post-process y principalmente son equipos que van a estar con múltiples sondas midiendo muchas características. Un ejemplo típico y clásico de esta división son, por ejemplo, los discos de frenos o las flechas engranadas, donde tienes un eje axial, puedes girar la pieza de manera dinámica, porque así te lo solicita, por ejemplo, ISO, y medir diferentes características, como podrían ser alturas, diámetros internos, externos, ondulaciones y una serie de otras características de una manera muy rápida. Hablo de entre 25 y 30 segundos antes de obtener todos los datos de medición. Y bueno, la tercera división es la de componentes, donde pues al regreso del siguiente bloque podemos hablar ya detalles de ella. Muy bien, antes de irnos al corte, mencionabas tanto en las primeras dos divisiones software. ¿Este software también es desarrollado por parte de ustedes o se apoyan en otros proveedores? En un principio, hace muchos años, sí era un desarrollo en conjunto con compañías externas. Desde hace más de 10 años, todo es hecho in-house, todo es hecho por nosotros. Ok, pues regresando al siguiente corte, vamos a la división de componentes. Gracias, Luis. Ricardo, no te vayas. En un momento regresamos a Industria Activa. Continuamos en Industria Activa. Querido auditorio, estamos de regreso en nuestro programa Industria Activa y estamos hablando con el flamante director Luis Fernando Chávez. Es un flamante director, no sé por qué te ríes, Luis. Te he visto exitoso siempre desde que tuviste el honor de conocerme, y de trabajar. Hicimos un open house juntos, ahí en tu antiguo trabajo, planta. Entonces nos fue bien. Eres un flamante. Felicidades, Luis. Muchas gracias, Salvador. Me hace remontar a esas anécdotas de tantos años atrás que mencionas. Sin duda ha sido una experiencia al conocerte. Igualmente. Bueno, ya pues hablamos en otro contexto. Richard, ya estás de regreso otra vez. ¿Quieres comentar algo Aquí estamos, antes de seguir con los temas? Aquí estamos. Bueno, ok, Luis, sigamos con la tercera división. Estábamos hablando de la división de componentes. Sí, correcto. Bueno, en esta división componentes, que es de alguna forma la división más prominente de la compañía, por la rapidez y facilidad con la que se pueden hacer las integraciones, tenemos dos grupos o dos subgrupos dentro de esta división. La primera de ellas es en referencia a las herramientas de corte, ¿verdad? Cómo medirlas, cómo monitorearlas. Y el segundo subgrupo corresponde con la inspección de la pieza. En el caso de la inspección de pieza, pues entran las famosas puntas que mencionaste tú antes y que vamos a entrar en detalle en unos minutos más, pero también existen otras sondas que serían propiamente calibradores de diámetros, también sondas de temperatura para hacer compensación de la misma. Ya ves que aquí en México en general pues tenemos una cantidad de radiación importante y las diferencias de temperatura en la mayor parte del país podrían ser de más de 15 grados entre la mañana y la tarde, lo cual va a afectar las dimensiones. Y en donde muchas plantas no tienen su temperatura controlada. Casi nunca. Tenemos muy pocas plantas controladas aquí en México. Hay plantas que se sitúan en el norte, como Monterrey, Saltillo, comparando con las del Bajío, donde muchas veces vienen los procesos sin contemplar esas características. Está correcto, así es. Eso ha sido pan de todos los días desde que hay manufactura aquí en México y bueno, un punto a corregir y a controlar en los procesos donde hemos implementado equipos. Es correcto. ¿Qué más de la división de componentes, mi estimado Luis?
Pues mira, te quiero compartir de esta división de componentes, en realidad de toda la compañía, pero de componentes en lo particular te quiero mencionar muy rápido algunos de nuestros clientes, tanto global como localmente aquí en México, pues incluyen a las armadoras, entiéndase a un Ford, un General Motors, por ejemplo, un Volkswagen, en otras latitudes pues a Audi, a BMW, al mismo Mercedes-Benz, Grupo PSA y otras tantas que también localmente podemos encontrar en otros sectores como la aeroespacial, a Safran, a Curtis, a nuestros amigos de Integrity Mold o Mueller aquí en Querétaro. Pues ellos pueden de una forma muy clara atestiguar el beneficio de tener este tipo de equipos instalados. Eh, Básicamente lo que estamos ahora buscando es tratar de definir de una manera simple lo que sería calidad. Y nosotros lo leemos como la calidad es cumplir con las especificaciones del diseño del producto, ¿no? Un ejemplo de esto sería si un producto dice que debe tener un diámetro o longitud y altura determinada con una tolerancia, entonces el producto debe de cumplir con esas especificaciones. Y hoy por hoy tenemos el reto de realizar esto dentro de esos parámetros. Muy bien, Richard, ¿quieres comentar algo? Mira, me queda claro lo que comenta Luis. Definitivamente la calidad que ahora se exige por todas las normas que conllevan los procesos, este tipo de soluciones o productos que ofrece la compañía es lo mejor que pueden hacer las empresas, ¿no? Adquirir estas soluciones, pues para seguir ofreciendo los mejores resultados en productos finales. Muy bien. Ah, Luis, ¿por qué los fabricantes de máquinas CNC es uno de los sectores de usuarios de estos equipos Bloom? Bueno, en general, la razón es que estos fabricantes terminan vendiéndoles sus máquinas a todos estos otros sectores que hemos mencionado, ¿verdad? Son de alguna forma la primera puerta hacia las compañías que hacen productos en los sectores automotrices, aeroespacial, etcétera. Y bueno, ustedes como Heller lo constatan. Ustedes tienen equipos instalados en diferentes sectores, a lo mejor no en todos, pero bueno, hay otros que tienen especialidad en sectores donde ustedes no están y que también son fabricantes de máquinas CNC y por esa razón se postulan como un sector también muy importante para nosotros. Y es importante especificar y definir, Luis, de que los equipos Bloom no se limitan a ser instalados en la misma construcción o diseño de la máquina, sino ustedes pueden hacerlo ya cuando la máquina está con el cliente, cuando ya tiene el proceso y el proceso mismo requiere un sistema Bloom para ser implementado. Eso se hace día a día. Sí, Salvador, esa es una observación muy importante lo que tú haces. Nuestros colegas en Alemania, su principal mercado es el mercado de la fabricación de las máquinas, herramientas directamente, igual que en Japón, por ejemplo, o en Taiwán. Sin embargo, en Norteamérica tenemos una mezcla muy importante de eso que tú mencionaste, los conocidos como retrofits. Es correcto. Ya las máquinas están con los clientes y de pronto se dan cuenta que deberían haber ordenado algún sistema para medir las características de sus piezas. Y bueno, ahí entramos con yo diría, una expertise ya de 20 años como subsidiaria en Norteamérica, donde han hecho instalaciones en una cantidad importante y diversidad de equipos de diferentes características y que definitivamente se pueden hacer ya que están los equipos en la planta operando. Evidentemente hay que programar los paros de producción para poder hacer las instalaciones, pero es algo que efectivamente es de día a día, de semana en semana tenemos este tipo de situaciones aquí en México. Sí, y lo tomo como experiencia, ¿no? Porque me contactaste hace un par de semanas atrás donde tenemos un cliente en común en el norte del país
en donde pedía ciertos parámetros para que ustedes puedan instalar la punta de prueba Bloom en nuestros equipos CNC que tenemos en el norte. Compartimos esos parámetros, protocolos de comunicación y con esos datos ustedes ya están haciendo instalaciones en estos equipos. Sí, es correcto. Procuramos tener una buena comunicación con los fabricantes de máquinas y afortunadamente tengo el privilegio de conocer a varios de ustedes en ese sector y con toda la confianza pues levanto el teléfono, les mando un correo para solicitar su ayuda en estos aspectos que siempre es muy importante porque son prerequisitos de instalación, entonces necesitamos asegurar que estos existen antes de que nuestro personal pues llegue a las instalaciones de los clientes a darse cuenta de que falta algo, ¿verdad? Entonces buscamos, ya también nos sucedió, ¿verdad? Entonces aprendimos que necesitamos tener la lista bien completa antes de proceder a las instalaciones. Muy bien. Ricardo, ¿quieres comentar algo? No, amigo, estoy bien, todo bien. Muy bien, vamos a adentrarnos un poquito, que son las opciones de aseguramiento in-process, por lo que es cómo asegurar su calidad y reducir los costos por no conformidad usando, en este caso me imagino, o corrígeme Luis, que el componente más común que es la punta de prueba. ¿Es así? ¿Cómo aseguramos esto? ¿Qué nos puedes comentar de todo esto? Bueno, en efecto hay diferentes, yo diría hay un catálogo completo de diferentes equipos para hacer el objetivo de este programa, que es la aseguranza de la calidad. Uno de los más populares definitivamente es la punta de prueba o sonda de palpado. Esta la podemos fácilmente integrar durante el proceso en diferentes etapas. En un principio, para revisar, por ejemplo, que la pieza esté bien colocada o inclusive referenciar la pieza, ¿no? Como un cero antes de iniciar los procesos de mecanizado, pero también durante el proceso mismo podemos ir utilizándola para verificar que las operaciones que se han realizado vayan cumpliendo con lo que marca esa operación. Y al final, por supuesto, podemos utilizarla para medir y liberar la calidad del producto que produjo esa máquina. La intención no es eliminar a CMM, porque por temas de ISO no lo podemos hacer, pero el objetivo principal es que estos equipos te ayuden a tener una certeza más allá del 95% que lo que está sacando esa máquina cumple. Entonces, resumiendo, las funciones de una punta de prueba o un palpador como tal es, uno, asegurar que la pieza esté bien sentada, ¿cierto? Sí. Dos, también podemos tomarlo como un palpado para tomar ciertas referencias, sobre todo cuando la pieza empieza desde casting. No hay un maquinado de referencia. Es correcto. Este palpadero toma ciertas coordenadas y a partir de ahí hace los ajustes internos en el control. Y la tercera, Luis, entre varias, es el asegurar que ciertas operaciones se vayan realizando. Es decir, no meter una operación de acabado cuando no se ha realizado una operación de desbaste. Es correcto. Sí, entonces son las principales, ¿no? Entonces ya casi nos vamos a corte para regresar, ver en qué punto del proceso tenemos que implementar esta función para alcanzar el mejor objetivo de usar la punta de prueba. Regresamos, querido auditorio. En un momento regresamos a Industria Activa. Continuamos en Industria Activa. Querido auditorio, regresamos a nuestro último bloque del programa del día de hoy, aquí platicando con mi buen amigo flamante director Luis Fernando Chávez. Luis, dos preguntas ya para terminar con la punta de prueba. ¿En qué punto del proceso se debe de programar? Y para que nuestro auditorio entienda el mejor concepto, ¿en qué consiste físicamente como hardware una punta de prueba? Muy bien.
Yo considero que la programación de una sonda puede ser desde el inicio del ciclo, esto como mencionabas en el bloque anterior, para poder verificar que la pieza está bien sentada en el dispositivo o que existe siquiera, ¿verdad? A lo mejor se les olvidó cargarla, así también me ha sucedido. También, sí, sí, sí. Que puede haber choques con la máquina y el dispositivo. Correcto, correcto. No están en posición. Correcto, cuando no está en posición empiezan los golpes a las herramientas, a la máquina, al dispositivo y los daños son cuantiosos. Ese es un aspecto que también hay que considerar. También durante el proceso, como mencionábamos previamente, tú puedes hacer a lo mejor un desbaste y si tienes una operación de terminado muy fina, pues podrías verificar si el sobrematerial que estás dejando a la última herramienta, a la determinado, pues es el adecuado antes de comenzar esa operación. Y por tercera etapa podría ser al final para asegurar que efectivamente tienes tú la dimensión que especifica tu diseño. Si no la tuviera, bueno, también tenemos software y equipo para hacer una compensación de manera automática, cosa que es muy importante hoy día, Sí, claro. ya que terminas tú de inspeccionar y si no está conforme, puedes volver a llamar a la herramienta que está asociada con esa dimensión y retrabajarla dentro de la máquina, evitando, por supuesto, el paro de la misma, pero también lo que llamo yo el turismo de piezas, y tú y yo creo que sabemos de qué se trata para explicar al auditorio. La concepción de ello es una pieza que no cumplió con esa calidad y que se va al departamento de metrología y metrología tiene pues muchas actividades que realizar y optimistamente dentro de 30 o 60 minutos te entregan un reporte y al final el reporte probablemente te diga que no cumplen, ¿verdad? Con la calidad y ahí va de regreso el ingeniero o el operador a hacer los ajustes y a sacar una segunda pieza y esperar otra vez un determinado tiempo y hasta que finalmente puede arrancar, pues ya pasó cierto número de minutos que podrían pues representar mayor cantidad de piezas y no necesariamente todas las piezas buenas, que eso es también un tema de cultura que tenemos que evaluar concienzudamente porque pues hoy por hoy tú sabes que el costo más alto en un sistema de manufactura pues es el costo de la hora máquina realmente. Entonces, si tú quieres hacer ahorros importantes, sí los puedes hacer en otros rubros como herramientas de corte o el refrigerante, o etcétera, pero el mayor impacto está en el costo de hora de la máquina. Y para que esto sea trascendente para la compañía, tiene que pues ser lo más eficiente y estar trabajando el mayor número de horas posibles de una forma que esté produciendo piezas con calidad. Es correcto. Richard, ¿quieres comentar algo? Sí, nada más, yo creo que entonces, reconfirmando lo que tú dices, Luis, es definitivamente importante que este tipo de supervisiones sean desde un principio, como bien lo comentas, pero también al final, ¿no? O sea, debe haber más de una etapa donde haya este tipo de supervisiones de los equipos. Sí, sí es correcto, Ricardo. Son tres etapas, ¿verdad? Al principio para poder verificar lo que está sucediendo, la segunda en el medio para ir monitoreando lo que vamos desarrollando y la tercera pues ya en el final del proceso para poder asegurar que lo que estamos entregándole a metrología pues tiene una alta probabilidad de que sea liberado, ¿verdad? Más del 90% seguramente. Muy bien. ¿Algo más, Richard? No, está bien, amigo. Bueno, entonces, Luis, lo que nos queda de tiempo, a manera general, ejemplos detallados, como lo quieras explicar. Bloom, en lo general, ¿cómo aporta, cuál es su aporte para asegurar la calidad y reducir sus costos por no conformidad? Bueno, la aportación viene de varios puntos. Déjame entrar un poco en este detalle. Lo que tenemos que mirar es un sistema de manufactura. ¿Qué es lo que tiene el sistema de manufactura? El sistema de manufactura vamos a encontrar por ahí una serie de elementos como son la máquina misma, el estado de geometría de la misma, el dispositivo, las herramientas,
y los dispositivos de inspección, por supuesto. Y aquí en los dispositivos de inspección es donde entra la aportación de Bloom. Existen diferentes métodos para estar asegurando la calidad de los productos. Te voy a mencionar, por ejemplo, en un proceso podríamos nosotros utilizar un sistema que denominamos el Tool Connect, que estoy seguro lo conoces. La diferencia importante en ello es que son chips que se adhieren a los adaptadores de las herramientas y se crea una base de datos. Esa base de datos va a transferir pues lo que definamos nosotros, a lo mejor la geometría como longitud, diámetro, número de ciclos o de ciclos de vida de la herramienta que queremos, y lo sube al control, ¿verdad? Cuando colocamos la herramienta en la máquina, lo va a subir al control, pero también lo va a bajar. Esa es una gran ventaja. En el pasado quedaba, digamos, incompleta nada más hasta subir. Hoy día podemos bajar todos los datos para revisar en esos chips cuántas veces fue cambiada esa herramienta, cuántas compensaciones hizo, cuántos minutos de trabajo se lograron. Y todos esos son datos que al final de cuentas se convierten en un tema de Industria 4.0. Todos nuestros equipos tienen en el ADN esa situación incorporada de colección de datos, y después podemos hacer con ellos una cantidad de estadísticas o análisis que se requieran. Digamos, como segundo paso en una cuestión de manufactura, dentro de la máquina también todo ello, tenemos sistemas láser que nos van a ayudar a confirmar, por ejemplo, identificación de herramienta, o monitorear desgaste, o monitorear a lo mejor alabeo o forma del filo, si es que se ha gastado o se ha roto. Y todo ello también es trascendente, porque una herramienta que está en un mal estado, pues definitivamente va a dejar una característica inadecuada en las piezas al final. Y luego entran las ondas, las puntas de prueba que estábamos hablando, como son mediciones convencionales, pero también hay otras más avanzadas, que son aquellas que pueden hacer escaneo de superficies. Las otras que mencionábamos eran las de diámetros, pero igualmente la rugosidad. Hoy día podemos checar la rugosidad dentro de la máquina. En algunos productos es crítica, en otros no, ¿verdad? Pero la rugosidad es algo que ha estado cobrando importancia en la mayoría de los componentes críticos de diferentes industrias. Los de temperatura que mencionaste tú antes, pero inclusive el día de hoy, todo esto que te estoy mencionando es antes o después del corte de las herramientas. Sin embargo, tenemos otros sistemas que le denominamos, por ejemplo, el TIMAC. Durante el proceso de corte, estamos monitoreando las herramientas, estamos monitoreando la potencia que demanda una herramienta nueva, la comparamos contra una herramienta que tiene 100, 1000, 2000 ciclos, depende. Y si alcanza ciertos parámetros, podemos alertar al operador, o si sale más allá de la tolerancia, podemos incluso detener la máquina para evitar daños en la misma o la pieza, sobre todo aquellas partes que son de muchas horas de trabajo, muy costosas, pero aquellas también que son de alta producción, que no son tan costosas. Es importante proteger a la máquina, porque si paras una máquina es probable que vayas a afectar a todo el ritmo de producción o la entrega. Una pregunta sobre eso, Luis. ¿Esta medición, estos parámetros, tiene que ser a través del control de la máquina o tiene que ver una visualización anexa, aparte del control? Los sistemas en su instalación más básica son controlados o conectados al control de la máquina. Pero aquellos que son más avanzados, todos estos que hacen, por ejemplo, el escaneo de las herramientas con láser, o el escaneo de superficies o de rugosidad, se agrega una interfase gráfica para tener la visualización de los datos. Oye, Luis, y hablando, por ejemplo, sobre todo en México, nos queda menos de 1 minuto y medio, pero hay equipos en México tal vez los parámetros del control numérico no lleguen a ser suficientes para instalar estas interfaces. ¿Hay manera de hacerlo? De hacer esta interfase cuando el control no es capaz de... Sí, nos han tocado algunos casos como esos, y lo que hemos hecho es contactar directamente a los fabricantes como ustedes, como Heller,
para pedir las recomendaciones o la activación, a veces en conjunto con los fabricantes de los controles, para que a veces ya existen, a veces son opcionales que tienen que desbloquear. Casi siempre esos son los casos, que el control lo tiene, pero es opción y entonces tiene que desbloquearse. O en su defecto se tiene que instalar algún hardware mínimo. Una actualización. Así es, o a veces incluso de software para la visualización, como nos está sucediendo ahorita en uno de nuestros clientes aquí en el Parque Industrial del Aeropuerto. Muy bien. Richard, ya casi nos vamos a corte y terminar el programa. ¿Quieres comentar algo? No, todo bien, amigo. Ok. Todo bien. Pues Liz, nos quedan 30 segundos. ¿Cómo Pues, te contactan? Pues mira, me pueden buscar a través de LinkedIn, por supuesto. También tenemos una página de Facebook como Bloom Novotest. En Google igualmente. Pues nuestros números también aquí en Querétaro, en 442-595-1996. Muy bien, Luis. Pues gracias, querido auditorio. Nos vemos y escuchamos el siguiente sábado. Muchas gracias, Salvador. Es un gusto. Imagen presentó Industria Activa con Salvador y Casbalceta. Gracias por su compañía.